Rosita, Hola, Alice. bienvenida. Gracias, no te imaginas el placer tan grande que siento de estar contigo. Para mí mucho más. Tú eres una mujer feliz. Sí, sí. ¿Cómo se llega a ese estado de felicidad? Tengo un poema para responderte. Te traje mis dos libros, Tras las Barrancas y Cosas del Alma. Entonces, si no te lo responde mi poema, pues yo abundo más sobre el tema. Adelante. Pero, ¿cómo se llega a la felicidad? Que no es lo mismo felicidad que alegría. ¿Mm? Ya eso lo sabemos, los que nos acostumbramos como tú y como yo a buscar la etimología de las palabras, ¿verdad? Nos damos cuenta de las la diferentes definiciones que hay. Entonces, alegría es una emoción, estás alegre por algo que te sucede. La felicidad es un sentimiento que tiene que ver, por supuesto, con un estado de serenidad, de agradecimiento, de muchas cosas más, y te leo el poema. Adelante. El poema está en mi libro Cosas del Alma y se titula A pesar. A pesar de esos pesares y de las interrogantes que siempre van a asaltarte y respuestas no tendrás. A pesar de los misterios y de confusas señales a las que buscas sentido y nunca lo encontrarás. A pesar de incertidumbres que pudieran molestarte, muchas veces angustiarte, que te hacen sentir muy mal. A pesar de las historias que pueden entristecerte, debes tener muy presente que la certeza tendrás que a pesar de esas angustias es hermosa la existencia, que siempre existen presencias que mucho te importarán, que la vida siempre vale, que es un tesoro tenerla, a pesar de los pesares, a pesar de algún pesar. ¡Qué belleza! Y lo que se desprende de ahí ciertamente es que se descubre ese bienestar, aunque afrontemos un día, otro día, Claro, inconvenientes, problemas. Claro. Es que no tiene absolutamente nada que ver lo que te esté pasando, ¿verdad? Claro, puedes sentir tristeza, te puedes entristecer, puedes estar en duelo por una situación que te afecte momentáneamente, pero es que la felicidad, como yo la siento y como he leído mucho acerca de ella a través de, ¿qué te digo yo? Por hablarte de un Sócrates, ¿verdad? Con su estilo de preguntar, que siempre decimos que es fue el primer terapeuta, el primer psicólogo, que sí, exacto, en vez de él decirte qué hacer o cómo pensar, él te preguntaba. Claro. Y él decía que la verdad, tu verdad estaba dentro de ti. Entonces, definitivamente leyendo a todos, a un Jorge Bucay, leyendo al creador, a Víctor Frank, a todos esos autores que nos hablan de que la felicidad no tiene nada que ver con lo que tengas en un momento determinado de tu vida o quien te acompañe en algún momento de tu vida. Tengo otro poema que se llama En el libro de tu vida, en el que yo refiero que nuestra vida es como un libro en el que muchas personas, los primeros que empiezan a escribir son nuestros padres, ¿verdad? Luego nuestros amigos, los hermanos, luego vienen la familia que se va agregando, las parejas, todos ellos van a escribir un capítulo en ese libro de tu vida, pero lo más importante es lo que tú has de escribir en ese libro de la vida. Entonces, lograr esa felicidad no tiene nada que ver, Lisette. Sí, yo lo siento así y es mi experiencia de vida. Si alguien no está de acuerdo, pues le respeto su opinión, pero mi experiencia de vida es que no tiene que, y déjame decirte, cuesta mucho poder decir, sí, soy feliz, aún teniendo muchas carencias en muchos aspectos. Sin embargo, hay muchos casos que dan testimonio de que es como lo planteas. Y hay esas personas que dicen, es que todo me sale mal y yo no nací para ser feliz. ¿Qué le decimos? Eso es como una sentencia, ¿verdad? Que se están infringiendo, un castigo
están mirando más allá de la curva porque creen que aquí en el camino recto le está yendo mal, pero que cuando lleguen a la curva también les va a ir mal o peor. Entonces, imagínate tú ese tipo de mirada catastrófica, ¿no?, hacia tu vida. ¿Qué te puede traer? Te puede traer primero mucha angustia, y sabemos muy bien que de lo que pensamos, así como pensamos, nos sentimos, y como nos sentimos es una respuesta biológica que te da tu cuerpo, en el cual empieza un proceso de bioquímicos en tu organismo, sobre todo para mencionar uno de ellos, el cortisol, que es una sustancia que te daña tus órganos. Entonces ahí vienen luego, Lisette, como tú sabes muy bien, las enfermedades psicosomáticas. O sea, aparentemente puedes manejar las situaciones con cierto control, pero llega un momento en que tu cuerpo te dice, ya no puedes más con esta situación a la luz de la psicología. O sea, claro, este problema psicológico ya no das más. Entonces no me quieres hacer caso, no quieres alejarte de ahí, no quieres salir de esa encerrona en que vive tu vida. Entonces, bueno, pues te va a empezar a dar dolores de cabeza, migraña, fibromialgia, a veces un cáncer, a veces situaciones, bueno, situaciones que vemos en terapia, que definitivamente la persona va con una problemática y tú le preguntas, ¿y cómo está tu salud? Y lo primero que te dicen es un rosario de enfermedades, y por supuesto insomnio. O sea, una de las cosas que más se afecta cuando estás sufriendo es el sueño. Porque no lo puedes conciliar. Entonces, Lisette, es eso y muchísimas cosas más. Vaya qué tema hemos puesto. Bueno, pero la idea es que precisamente a la luz de tu experiencia, tu formación y tu ejercicio, darle luz a la gente. Pero porque tú la tienes toda. Tú porque me quisiste invitar, pero tú tienes todas estas respuestas, porque tú has sido una mujer, yo te he seguido mucho, y has sido una mujer que te has capacitado, no solamente para cuando te paras a hablar perfectamente bien el idioma, sino también esa otra parte tuya humana que yo conocí hace muchos años, esa parte humana, nadie como tú. Muchas gracias, Olga Lara. Gracias, Lisette. Olga, por eso dicen que el cuerpo habla, ¿no? Claro. El cuerpo habla. Exactamente. Y hay que hacer la mente sufre y el cuerpo te lo manifiesta. Tu mente está sufriendo por X situación, y entonces tú crees que puedes manejar eso. Tengo también otro poema, es que te digo que en estos dos libros están todas esas situaciones, porque tengo algunos 13, 14 años en esta profesión. Claro, claro. Entonces tengo otro poema que habla de las emociones, o sea, planteo en el problema que tú quieres como burlar las emociones, ¿no? Y no sentirlas, o sea, y escaparte, evadirlas, exactamente, no hacerle caso, y finalmente ellas vienen y en el momento menos pensado te da un infarto y perdona. Vamos a ver el poema. El poema, este es un soneto clásico melódico que se titula La incertidumbre, y que tiene un epígrafe que reza: es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. Y el epígrafe es de Edgar Morin. No hay un mapa encantado que señale el sendero que lleve hasta buen puerto. No hay certezas sembradas en tu huerto. No hay verdad bondadosa que se instale en un cielo que un día te regale acuarelas de luz en el desierto. Si la duda de sombras la ha cubierto, se convierte en ficción, de nada vale. Y te atrapa en su mar la pesadumbre, en su red invisible resistente. Al final no hay pilar que se vislumbre. Se ha tornado en cenizas de una lumbre, y detrás de aquel lienzo transparente te contempla triunfal la incertidumbre. O sea, definitivamente las emociones siempre van a ganar, siempre te van a atrapar.
por más que te le quieras escapar. ¿Cómo entonces las encaramos y las manejamos a favor? Manejar las emociones a favor requiere de un aprendizaje de vida, más que decir que de un aprendizaje yendo a psicoterapia que ayuda, ¿no? Es un aprendizaje de vida, porque tu historia, ahí voy con otro, no voy a salir de mencionar poema, pero no lo vamos a leer todo, pero mira, hay un poema que habla de tu historia te demuestra que tú puedes. O sea, cuando tú estás enfrentando una problemática difícil, ¿verdad? El terapeuta te lleva, a través de preguntas, por supuesto, a cómo tú has enfrentado otras problemáticas en tu vida, cómo las has manejado. Solamente tú sabes, no lo sabe más nadie. Entonces, bueno, y cuando te pasó tal cosa, ¿qué tú hiciste? No, mire, yo hice esto. ¿Y cómo te regulaste emocionalmente en ese momento? Bueno, pues mire, en esa época yo escuchaba mucho música clásica y ahí yo aprendí a serenarme con eso. O te pueden decir, en el momento en que me separé de una persona querida y no sé qué, yo recuerdo, porque cada quien tiene su manera de regularse y de manejar sus emociones. Entonces la persona te dice, yo recuerdo que cerca de casa estaba el malecón y yo cogía todas las tardes a ver esa inmensidad del mar, a lo pequeños que somos comparado con, ¿verdad? Con Claro. esa inmensidad, repito la palabra, y cómo conseguir ese equilibrio y esa serenidad dentro de mí dependía de mí misma, no iba a depender de más nadie, porque nadie iba a venir a decirme cómo hacerlo. Tenía que descubrirlo yo. O sea, a montar bicicleta se aprende montando bicicleta. Por más que tú veas a todos los ciclistas, no va, es que cada cual aprende a su manera y hay jovencitos que se montan por primera vez y salen por ahí como la onda del diablo, como dicen, ¿verdad? Así es. Sin embargo, hay otros niños que les cuesta más y se caen y se paran y vuelven y se suben y lo intentan. Entonces, no hay fórmulas mágicas, ¿verdad? Para decirte, yo te puedo como terapeuta dar algunas señales, algunas herramientas, pero yo te puedo decir, mira, escuchar, mira, hay muchísima música que te serena y cuando tú la escuchas, eso no te funcionó. Claro. Sin embargo, ¿sabe qué me funcionó, doctora? Porque siempre dicen, doctor, ¿sabe qué me funcionó? Hacer esto me funcionó. Entonces, O sea, que no hay una receta para todo. es que no hay una receta para nada. Para la vida no hay una receta. Para ser padres no hay una receta. No. Sabemos que aplicando los valores y los principios, ¿verdad? Que no siempre digo que no son una moda, que son un estilo de vida. Aplicando esas cosas pueden las cosas, valga la redundancia, salir mejor. Pero no hay una receta. Cada quien es feliz a su manera, con sus logros, con lo que quiere, con lo que sueña, cuando lo logra y si no lo logra, enfocarse hacia otros logros que le pueden dar igual satisfacción o a veces hasta mejor satisfacción. Pero hay algunos factores que pudieran coadyuvar a lograr el descubrir ese estado a pesar de los pesares, como dice tu poema. Por ejemplo, ¿qué valor le das a esos espacios de silencio y reflexión que una persona pudiera cultivar? Otra vez tocas el título de un poema que habla de la importancia del silencio. O sea, cómo en silencio, ese es un soneto clásico melódico, cómo en silencio, el epígrafe dice, el silencio nunca miente. Entonces, a partir de ahí yo creé el soneto y definitivamente cuesta estar en silencio, porque el silencio te dice lo que tú quieres oír y lo que no quieres oír. Y sobre todo el silencio te habla mucho de culpas. La culpa es un sentimiento o es una emoción o es un estado de los peores que puede sentir una persona. Uno de los terapeutas con los que siempre me relaciono me decía, la culpa es uno de los sentimientos más comunes que vemos en terapia. Me dice, sobre todo, por lo menos yo, me dijo él. Y yo le dije, sí, yo también. O sea, cuando
Cuando te presentan la problemática y empiezas a indagar y la persona te empieza a contar su historia de vida, te das cuenta que hay mucha culpa no sanada. Una historia contada de una sola manera. Y los hechos que nos suceden en la vida no tienen una sola historia, tienen varias interpretaciones. Por eso me gusta tanto, aparte de la terapia, ¿cómo se llama? Cognitivo-conductual, la terapia de familia y todo eso, me gusta tanto las herramientas de la terapia narrativa, porque la terapia narrativa nos invita a contarnos la misma historia, pero enfocándola de diferente manera. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué podría yo decir? Mira, te voy a contar de un hecho que pasó con un familiar mío, muy querido, que le hicieron un homenaje a su mamá, porque fue una profesora muy destacada en esos tiempos. Y entonces esa persona se sentó conmigo y, ¿qué tal? ¿Cómo fue el homenaje que le hicieron? Ay, hija, yo vine como un poco desencantada. ¿Pero cómo va a ser si era un homenaje? Mira, pero mira, llegamos la familia, no tuvimos el recibimiento que pensamos tener. Después pasó tal cosa que preguntaron que si alguien iba a hablar, nosotros no teníamos preparado, que entonces no. Entonces me empezó a narrar una serie de contratiempos en los que esa persona se había enfocado para concluir que aquello fue algo realmente no agradable. Entonces, conociendo este principio, y conociendo este principio de la historia alternativa, yo empecé a hacerle preguntas y yo le dije, mi querida, no quiero mencionar el nombre porque no quiero cometer una indiscreción, mi querida, ¿cuántas maestras estaban postuladas para que, porque era una escuela que le habían puesto el nombre de su mamá? Sí. ¿Cuántas maestras? No, habían como algunas 30 o 40 de nombres que se barajaban. Entonces el nombre que finalmente ganó, vamos a decir, fue el de tu mamá. ¡Qué alegría! Mira cómo comienza la historia. Ok, cuando tú llegaste, te recibieron con mala cara, tuviste que... No, al contrario, si ahí había un paquetón de personas de mi pueblo que empezaron a abrazarme, no sé qué, que si yo, cuando digo yo, bueno, pues entonces eso es señal de que eres muy querida. ¿Y qué más pasó? ¿Te quedaste parada ahí todo el tiempo? No, hubo una persona que nos dijo, vengan, siéntense por aquí y nos sentamos. Y así... entonces le digo, y en ese momento en que iban a hablar, que ustedes no tenían nada preparado, ¿qué pasó? O sea, si tú supieras que aunque nosotros no teníamos nada preparado, hubo una persona que conoció mucho a mi mamá y lo que dijo de mi mamá nos hizo llorar. Yo te voy a dejar con una pregunta en el aire para que hagamos una pausa y regresar. Se trata de ver los hechos con otra mirada. Claro. Venimos ahora. ¿Qué? Darle otra mirada a un hecho en particular. Exactamente, a un hecho en particular. En lugar de una actitud pesimista, una optimista. Ya dijiste la palabra actitud. Todo depende de la actitud. Definitivamente, pero por supuesto, esa actitud, tú dices, ¿de dónde sale esa actitud? Entonces pudiéramos en otro momentico de la entrevista, si nos da tiempo, hablar de cómo se siembran esas actitudes en el ser humano. ¿Cómo se siembran? Bueno, pues si no... Tengo que aprovechar. Eso es así. Bueno, depende mucho hay una teoría de John Bowlby, que habla de tus figuras de apego. Él habla del apego seguro, él habla del apego ambivalente, él habla del apego desorganizado. Y cómo se genera esa personalidad para que tú al final de tu vida, o sea, ya cuando eres adulto, pues puedas mostrar una personalidad con un apego seguro. Él nos habla
de que cuando somos pequeños necesitamos ¿qué? Necesitamos la protección, necesitamos el amor, necesitamos la disciplina de esa figura de apego que usualmente es la madre, pero no necesariamente, porque a veces la madre está comprometida, o sea, la emocionalidad de la madre está comprometida con tantas cosas que en ese momento en que tuvo ese hijo no está disponible para ser la figura de apego de esa persona. Por ejemplo, en mi mismo caso, pudiera yo decirte que mi mamá sufrió tanto el divorcio con mi papá, que quien pasó a ser mi figura de apego seguro fue mi tía Dada. Cuando yo me sentía asustada, angustiada, triste, ella era mi refugio. Era como una hermana mayor, pero que me acogía. Claro. Entonces, eso lo supe yo haciendo terapia, porque como sabes muy bien, cuando queremos asumir esta profesión con responsabilidad y con conocimiento, tenemos que hacer terapia también. Entonces, mi terapeuta Vanessa Paya me dijo, tu figura de apego fue la tía Dada. O sea, en ella encontrabas la seguridad, el cariño, la disciplina también, Claro. porque no es solamente afectos por afecto. Claro. Bueno, entonces, en conclusión, para hacértelo más rápido, cuando esa figura de apego está disponible, apta para el niño, cuando va ese niño, introyecta el mensaje de la vida es difícil, la vida es dura, se presentan situaciones, pero hay alguien a quien acudir para yo superarlo, manejarlo es la palabra, manejarlo. Entonces ahí se da el apego seguro, postula John Bowlby. Cuando la figura de apego es evitativa, o sea, que el niño va hacia la mamá o el papá o lo que fuera, y la mamá está o con el celular, o no es que un día no esté con el celular, es que permanentemente está ocupada, está permanentemente en su mundo, en sus cosas, y aunque le provee a su hijo las cosas materiales, no está disponible a nivel emocional para ese niño. Entonces, ¿qué sucede con ese niño? Que de tantas veces ir a buscar ese refugio, ese apoyo, esa respuesta y no encontrarla, entonces desarrolla en él un apego evitativo, o sea, evita mostrar emociones, por eso tú ves tantas personas de adultas, ¿no?, que son calladas, que son tímidas. Un factor, no estoy diciendo que sea, pero que se desarrollan esos rasgos de personalidad. Y también hablamos del apego ambivalente, que es esa figura de apego que cuando te acercas a ella, a veces está disponible, otras veces no. A veces te acoge, pero otras veces dice, quítate que me ensucias el vestido y ahora no puedo. Entonces la persona se queda como el niño, ¿no? Estamos hablando del niño. Obviamente. Se queda como, bueno, pero ¿está para mí o no está para mí? Entonces ya tú ves de adulto, porque tú dirás, ¿y por qué todas estas cosas? Bueno, el punto es que todas esas conductas las traemos luego a la adultez, la traemos luego, esas inseguridades, esa falta de espontaneidad, ese no saber dar cariño, tiene lo más probable. Acuérdate que en psicología 2 y 2 no son 4, ¿verdad? No, son 37. Claro. Pero lo más probable es que, y finalmente hay un tipo de apego, Lice, que es el que más, ¿verdad? Duele verlo, porque yo lo vi cuando estuve trabajando con niños, que es el apego desorganizado, que es aquel niño que a pesar de que sus progenitores le golpean, le hacen todo tipo de vejaciones, los humillan y todas esas cosas, los aman como quieran. Y por eso tú ves que esos niños en esos hogares que lo tienen todo, que tienen comida, que tienen educación, se escapan en la noche para ir a la casa donde está un padre que los maltrata, lamentablemente quizás atrapado en el vicio de las drogas o en el vicio del alcohol, que lo maltrata increíblemente, y a pesar de ese maltrato, él necesita el amor de ese papá. Qué duro. Entonces es realmente muy duro. Entonces todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con la personalidad de cada quien. Yo espero que toda esta información
se arraigue en la mente y los corazones de los padres, los tutores, para entender que lo que hacemos con los niños es lo que estamos fomentando en los adultos. No, definitivo. Esto de la violencia, Lisette, eso es una conducta aprendida. Entonces es 1000 veces preferible que una pareja que no se lleva bien, que se insulta, que se desconsidera y que a veces llegan hasta la violencia física, es preferible 1000 veces que no estén juntos a que su hijo pequeño asuma como un comportamiento normal, porque la Claro. normalizan la violencia. Si papá y mamá están actuando así, entonces así es que debe ser, porque ese niño no tiene la capacidad, ¿verdad?, para sacar conclusiones de que esa es una conducta completamente equivocada. Es correcto. Entonces, definitivamente, por ahí anda la cosa, Alicia. A todo se le busca el lado positivo. Tu caso en particular, Oh, eres una mujer amada, orgullo de todos. Y hablar de Olga Lara, aquella que cantó durante tanto tiempo, es evocar las mejores memorias, dulzura, ay, Dios. encanto. Esa decisión de redirigir el rumbo de tu vida, ¿resultó para Sí. ti una necesidad de darle otra mirada a esa decisión? Tú dices cantaba y yo digo que sí, cantaba. No en los escenarios. No, sí, exacto, cantaba a donde estaban acostumbrados a verme. Yo el otro día, yo recuerdo que alguien me decía, pero yo no te encuentro. Entonces yo le dije, es que me estás buscando en los lugares equivocados. ¿Entiendes? O sea, si me buscas en un escenario, pues esa es la Olga Lara de los 80. Claro. Pero si me buscas en una universidad, si me buscas en una charla, si me buscas en los hogares de las niñas, si me buscas en Asua, en una loma, recorriendo mi pueblo, ahí me vas a encontrar. Entonces, la pregunta era, que tú me decías que cómo esa mirada, no, tú sabes que yo a veces pierdo el hilo, pero yo lo encuentro de una vez. Yo lo encuentro de una vez. Cuando, o sea, entonces me alejo del mundo del espectáculo, pero no así de la música. Y entonces yo, como te comentaba ahorita fuera de cámara, he seguido componiendo canciones para las niñas de los hogares, reggaetones y dembow y todas esas cosas. Por supuesto, con letras positivas y resilientes, que las Exacto. empoderan. El ritmo Porque es el problema no maravilloso. está en la música, Exactamente. sino en las letras. Exactamente. ¿Tú entiendes? Entonces, el, el llegar un momento en mi vida en el que yo tengo que tomar la decisión, ¿verdad?, de dar prioridad a mi familia y sobre todo a mi pareja, que definitivamente no quería vivir con una artista, sino con una mujer, con una esposa, con una compañera. Tú sabes que es no todo compañero está dispuesto a pagar el precio de tener una artista porque no hay horarios. Tú Claro. sabes, a veces tú sales para una entrevista y se retrasa. Lo que tú pensabas que iba a durar 1 hora, porque pasó un problema con una cámara o lo que fuera, se volvió eso 5 horas y la cena se enfrió y el compañero te está esperando. Me acuerdo con Cristal, cuando yo monté Cristal, con Guillermo Cordero y con Leonel y todos los grandes que me acompañaron. Yo salía de los ensayos, Licea, a la 1 de la mañana. Así es. ¿Qué compañero? Muy difícil, es muy difícil. Entonces, para irnos ya, para responder la pregunta, cuando yo decidí pues alejarme del mundo del espectáculo para dar prioridad a esa vida hogareña que yo siempre la he deseado tanto, ¿no? Creo que gracias al tipo de apego que yo desarrollé, por eso es que tenemos que empezar una cosa con la otra, mi tía Dada me enseñó siempre, antes de los libros de psicología que yo haya podido leer, ella me enseñó que siempre hay que buscar la parte buena, quizás no tanto positiva, pero sí el aprendizaje y por dónde buscarle la vuelta, que finalmente vamos a concluir que es la parte positiva. Entonces, cuando eso pasó, que yo tomé esa decisión, yo dije, ok, pero yo tengo no sé cuántos años haciendo esto y ahora no lo voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a sentar en una mecedora a llorar sobre leche derramada?
o a sentirme infeliz porque he tomado esta decisión muy conscientemente, muy de acuerdo con mis sentimientos en ese momento, Claro. ¿verdad? Entonces yo dije, no, pero Olga, qué oportunidad tan grande te está dando la vida para hacer cosas que tú querías hacer, pero por estar envuelta en el mundo del espectáculo no la podías hacer. Entonces lo primero que a mí se me ocurrió fue arrancar para un gimnasio, porque yo siempre me hubiera encantado ser bailarina, o uno siempre quiere hacer lo que no es, ¿no? Todo con música. Y entonces el punto era que yo veía esas coreografías tan hermosas que hacían, y yo decía, pero yo quiero aprender a hacer eso. Arranqué para un gimnasio, aprendí a hacer eso, pero aprendí para sentirme bien en ese Claro. momento, hasta que finalmente una psicóloga llamada Ana Luna, a quien quiero muchísimo, ella daba clase de belly dance en Sí. Casa España, y entonces le preguntaron que si ella conocía a una instructora de aeróbicos que les recomendara. Y ella dijo, bueno, yo conozco una, pero yo no sé si ella va a querer venir a dar clase. Y cuando ella me llama, me dice, Olga, digo yo, claro que sí, Ana. Y me dice, pero Olga, pero tú eres una artista grande. Yo no soy nada de eso, Ana, yo soy Olga y punto. Le dice, nunca me ha gustado como creerme nada. Uno es lo que es. Claro. ¿Entiendes? Y con los talentos y las deficiencias que tengas, bueno, pues con eso vive y con eso exprésate. Es el valor de la humildad, pero además es muy racional eso, ¿eh? Es muy racional. Sí. Entonces arranqué para dar mis clases de aeróbico y luego también se corrió la voz de que Olga Lara estaba dando clases de aeróbico en Casa Qué España. atractivo, Y imagínate. entonces me llamaron de Club Naco y yo me pasé los 5 años más felices de mi vida dando clases de aeróbico. Ya ves. ¿Tú me entiendes, Lice? Entonces, el punto es definitivamente no poner barreras, no limitarte. Creo que te leía un poema que hablaba no, ese es uno que yo quiero que tú leas ahorita antes que Ay, pues terminemos. vamos a Sí, buscarlo. porque lo único que te limita son tus creencias. Si te crees la última Coca-Cola en el desierto y que yo soy una gran diva y no sé qué yo cuándo, entonces no vas a poder hacer otras cosas. Ciertamente. Entonces, definitivamente, entonces, ¿a dónde te concluyo? Te concluyo en que me voy a los aeróbicos, luego me voy a la universidad, me hago psicóloga, luego me doy cuenta que tengo que hacer otras especialidades para poder hacer la psicoterapia, me voy a Salamanca, a UNIBE, luego hago una especialidad en pensamiento complejo para ampliar más los conocimientos y todas esas cosas. Después me envuelvo en retomar lo de la poesía, empiezo a escribir poemas Una y ya llevo riqueza 2 libros. extraordinaria, ya ves. Entonces, eso es contarse una historia alternativa. O sea, ¿cuál es la historia? Ay, qué triste que me alejé. No. Claro, Me alejé, dejé mi huella. claro. No dejé. Y ahora descubro un mundo nuevo. Y ahora Vamos a buscar ese poema. Vamos Me a va a buscar. encantar leerlo. Ok. Qué privilegio para mí Vamos a buscar ese poema. ponerle voz a tu alma en ese poema. Ok. Sin ataduras. Ok. Y- Sin ataduras. Y el epígrafe dice, nada te ata excepto tus pensamientos, nada te limita excepto tus miedos, nada te controla excepto tus creencias. Marianne Williamson. Así es. Uno de cuyos poemas leyó Nelson Mandela en su toma de posesión. Así es. Sin ataduras dice, preferí caminar por el desierto a quedarme aferrada a una armadura. Me alejé de lugares de locura que transforman lo falso en algo cierto. Decidí conocer un nuevo puerto, internarme en un bosque y su espesura, a beber unas aguas de amargura que me impiden soñar cuando despierto. Florecer y vivir sin ataduras que me obligan a estar donde no quiero, donde habitan tristezas y negruras, y partir sin rasgar las vestiduras, ser yo misma y amarme, lo primero, disfrutar de mis montes y llanuras. Dios mío, ¡Qué nunca belleza! había leído ese poema. Yo no lo voy a volver a leer jamás. Por favor. Ay, por favor, señores, No, por qué favor. hermoso, Eso se llama una mujer Qué lindo. que sabe hacer
esa profesión que ella tiene de manera exquisita. Olga, gracias por tanto y por todo. Gracias por ser. Gracias por estar. Gracias por dar. Gracias por parir sabiduría y ayuda. Gracias por estar aquí. Ha sido un gran honor, Lisette. Y contigo confirmamos que la vida es un equilibrio y que no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Exactamente. Bravo, Lisette. Bravo, bravo.